Bueno, buenas noches a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy el grupo Bocas del Toro, y mi persona Carlos Benzadón, junto con nuestra asesora, la doctora Eve Avilés, tenemos el honor de presentarles nuestro tema del webinar, que es manejo médico versus quirúrgico de la colecistitis aguda. Sin embargo, vamos a ver el contenido. Ya sabemos que nos vamos a centrar un poco más en el manejo, pero siempre es bueno tener como un contexto de lo que vamos a estar viendo, la patología. Así que vamos a hablar de un poco la definición, la epidemiología, etiología y fisiopatología, las manifestaciones clínicas de esta patología, cómo se hace el diagnóstico diferencial. Aquí entonces vamos a entrar en tratamiento médico, quirúrgico, las complicaciones y finalmente unos puntos claves para que se lleven a casa. Ok, como primer punto vamos a hablar de la definición. La colecistitis aguda no es más que la inflamación de la vesícula biliar que ocurre ya sea debido a la oclusión del conducto cístico, ya sea por un lito o por un vaciado deficiente de la vesícula biliar. Más adelante veremos las etiologías y la fisiopatología de cada una de ellas. Cabe recalcar, o hay que mencionar, la vesícula biliar es un órgano sacular ubicado en lo que es la porción inferior del hígado. Su función es almacenar y concentrar la bilis, que es una sustancia líquida que contiene colesterol, sales biliares, bilirrubina, que son importantes, por ejemplo, al final en lo que es la digestión de lo que son las grasas. Esta bilis se produce en lo que es el hígado, baja por lo que es la vía biliar o los conductos hepáticos a lo que es la vesícula biliar y ahí es donde se almacena. Sabiendo esto, también tenemos que tener en cuenta un dato importante, que la colecistitis aguda es la complicación más común de la colelitiasis, que son litos o piedras, como se dice, en la vesícula, sin síntomas como tal. Ok, ahora vamos a pasar a hablarles un poquito de lo que es la epidemiología. Y bueno, con respecto a la colecistitis aguda, aproximadamente es la causa del 3 al 10% de todos los pacientes que llegan a cuarta urgencia con un cuadro de dolor abdominal. Su prevalencia es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Tanto así que puede ser inclusive 3 veces más común en mujeres que en los hombres. Su pico de incidencia se encuentra en los mayores de 50 años. Y desglosando un poquito más esto de la incidencia, en los menores de 50 años se da en 6.300 personas por cada 100.000 personas y en los mayores de 50 años se da en 20.900 por cada 100.000 personas. La litiasis biliar es la causa más frecuente de la colecistitis aguda. En el 90% es la causa más frecuente de colecistitis aguda y en un 90% de los casos esta es la causa. Como ya sabemos, la colelitiasis son los litios biliares, los litios en la vesícula biliar que no causan ningún síntoma. Y si estos litios se van al colédoco, tenemos la coledocolitiasis. Pero cuando este litio se queda de manera persistente, se va a desarrollar una inflamación aguda provocada por una éstasis biliar que va a promover la liberación de enzimas. Luego la mucosa lesionada va a secretar más líquido del que se absorbe y esto va a estimular más liberación de mediadores inflamatorios, empeorando la lesión de la mucosa y provocando una isquemia. Luego se puede producir una infección bacteriana, que es lo que conocemos como colangitis, que ahorita no viene el tema, pero pues para mencionar. Y pues este círculo vicioso de secreción de líquido e inflamación, una vez descontrolado, puede causar necrosis y perforar la vesícula biliar. Si la inflamación logra resolverse y se presentan recurrencias, la vesícula se puede fibrosar y contraerse, y ahí es donde podemos hablar de colecistitis crónica. Los factores que determinan la progresión de la colecistitis aguda son el grado y la duración de la obstrucción. Por ejemplo, si la obstrucción es parcial y de corta duración, hablamos de un cólico biliar, en los casos de colelitiasis o de coledocolitiasis, y si la obstrucción es completa y de larga duración, tendremos el incremento pues de la mucosa, de las enzimas y una inflamación, y pues tendremos colecistitis aguda. Esa es la diferencia entre un cólico biliar por tener litios en la vesícula que pues dan síntomas muy de vez en cuando, versus a tener la colecistitis aguda que pues este ya queda atorado y da pues dolor persistente. Siguiente.
Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en estos pacientes es que tienen cólicos biliares previos. Como ya sabemos, pues estos pacientes pasaron por una colelitiasis y una coledocolitiasis, pues ellos van a tener esos dolores muy de vez en cuando comen muchas grasas, pues van a tener como esa historia de que, sí, tengo 3 meses de que tengo dolores después de comer, pero se me pasan. Luego un dolor en hipocondrio tipo cólico mayor a 6 horas, de ahí es donde el paciente generalmente acude y dice, tengo 8 horas de dolor, ¿qué me pasa? Los vómitos, las náuseas, un signo de Murphy positivo, que es el aumento del dolor en el cuadrante superior derecho en la inspiración, una fiebre no muy alta y rebote en caso de que haya perforación, un abdomen agudo, pues si la vesícula se perfora. Ok, ahora para hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico, para realizar el diagnóstico de lo que viene siendo la colecistitis aguda, lo primordial es que tenemos que realizarlo o sospechar por lo que es la clínica sugestiva, que va a incluir una combinación de fiebre, historia de horas de hipocondrialgia derecha y signos de dolor y sensibilidad en la que viene siendo la misma área de lo que es la palpación. El diagnóstico está basado en lo que son los criterios de Tokio, que es la imagen que tenemos aquí a la derecha, donde nos dice que en el grupo A tenemos lo que son los signos de inflamación local, que vienen siendo como primer punto lo que es el signo de Murphy, masa, dolor o defensa en hipocondrio derecho. También está el grupo B, que son signos de inflamación sistémica, que viene siendo fiebre, PCR elevada, recuento de glóbulos blancos elevados. Y el grupo C sería lo que es el hallazgo imagenológico característico de colecistitis aguda, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Para tener un diagnóstico sospechoso de colecistitis aguda, sería un ítem del grupo A con un ítem del grupo B. Y para tener un diagnóstico definitivo sería un ítem del grupo A con un ítem del grupo B y obligatoriamente un hallazgo imagenológico, es decir, un ítem del grupo C. Ok, entonces para hablar del diagnóstico definitivo, como ya mencioné, pues sería los criterios de un diagnóstico sospechoso con algo imagenológico. Entonces, como primer estudio imagenológico, tenemos lo que es el ultrasonido de hígado y vías biliares. Esta va a ser nuestra primera opción para confirmar lo que viene siendo la colecistitis aguda. En ella se pueden encontrar hallazgos como lo que viene siendo el agrandamiento de la vesícula biliar, sería más de 8 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. También lo que vienen siendo cálculos, ecogenicidad de debris, engrosamiento de su pared, más de 4 milímetros, conducto biliar común dilatado, sería más de 8 milímetros, y lo que viene siendo fluido pericolecístico. Ok, como segunda opción tenemos lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esta, pues, es la segunda opción para lo que es el diagnóstico de colecistitis aguda y para evaluar el conducto biliar común si los resultados en primera instancia de lo que viene siendo la ecografía aún no son definitivos. Para mencionar también otros estudios, tendríamos lo que es el signo ultrasonográfico de Murphy, que viene siendo un dolor que se realiza con presión sobre la vesícula, pero con el transductor. También tenemos lo que es la gamografía hepatobiliar, que sería una ausencia en lo que viene siendo el llenado de la vesícula en los primeros 60 minutos. Y también por último tenemos lo que es la tomografía computarizada. Ok, yo les voy a hablar un poquito acerca de la severidad. Y al igual que con el diagnóstico definitivo, para estratificarlo se utilizan los criterios de Tokio del 2018. Entonces, la colecistitis aguda pueden ser leve, moderada o severa, o grado 1, grado 2 o grado 3 respectivamente. La leve o grado 1 es aquella en donde se encuentra la vesícula inflamada, pero no hay disfunción orgánica y tampoco hay presencia de ninguno de los otros criterios que voy a mencionar, ni criterios grado 2 ni criterios grado 3. En la grado 2 o moderada es una colecistitis aguda que presenta al menos uno de los siguientes: una leucocitosis mayor a 18.000, una masa palpable dolorosa en el cuadrante superior derecho, una sintomatología mayor a 72 horas y una inflamación local marcada que puede ser sugestiva de una peritonitis biliar, de un absceso pericolecistítico, un absceso hepático, de una colecistitis gangrenosa o de una colecistitis enfisematosa. La grado 3 o severa, aquí ya estamos hablando de una colecistitis aguda que requiere manejo en cuidados intensivos porque ya hay disfunción orgánica. Entonces, en estos casos va a haber disfunción de múltiples órganos
Puede ser cardiovascular, que se va a manifestar como una hipotensión que va a requerir el uso de vasopresores como la dopamina o la norepinefrina. También puede presentar disfunción renal, que se va a manifestar como oliguria o una creatinina mayor a 2, difusión hepática con tiempos de protrombina elevados y un INR mayor a 1.5, disfunción neurológica con alteración del estado neurológico, disfunción hematológica con plaquetopenia por debajo de 100.000, y disfunción respiratoria con una PAFI menor de 300. Ahora, para hablarles del diagnóstico diferencial, antes de explicarles de lleno lo que está en esta diapositiva, les tengo que decir lo más importante, y es que siempre se tiene que descartar en un paciente la patología que pone en peligro la vida de ese paciente. Entonces, este cuadro que está aquí, les voy a explicar 3 de los diagnósticos diferenciales que más se asemejan a la colecistitis aguda en clínica. Es tan importante porque les voy a decir como que los puntos claves para que lo puedan diferenciar. Sin embargo, no tienen que ser necesariamente los primeros que vas a descartar, pues, porque los primeros que deberías descartar son los que ponen en peligro la vida del paciente. Bien, entonces, el cólico biliar se va a manifestar como un dolor en el cuadrante superior derecho. La diferencia va a radicar en lo que es el tiempo. Un cólico biliar por lo general dura más o menos 30 minutos, es un dolor que va a ir disminuyendo progresivamente y que no debe durar más allá de 6 horas. También no va a presentar síntomas constitucionales como si va a hacerlo la colecistitis aguda, o sea, fiebre, malestar general, signos peritoneales, y los estudios laboratorios van a ser normales. Sin embargo, la colecistitis aguda no. Ahora, la colangitis aguda también va a presentar dolor en el cuadrante superior derecho, puede presentar leucocitosis, puede presentar fiebre, al igual que la colecistitis. La diferencia aquí va a radicar en lo que es la imagenología. Vamos a ver los conductos biliares dilatados y también en los laboratorios vamos a ver evidencia de colestasis, o sea, podemos ver lo que es la fosfatasa alcalina, las GGT elevadas. Es importante también mencionar que no son mutuamente excluyentes, o sea, un paciente puede tener colangitis y también puede tener colecistitis, puede tener ambas. Ahora, el síndrome de Fitz-Curtis también es muy importante tomarlo en consideración en mujeres que tienen un antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria y más aún si fue una enfermedad pélvica inflamatoria complicada. Aquí van a presentar la perihepatitis, que puede dar dolor en el cuadrante superior derecho. El líquido pericolecístico que se puede encontrar en imagenología puede confundirse con una colecistitis aguda. Sin embargo, al hacer, por ejemplo, una gamografía hepatobiliar, la exploración va a ser negativa. Entonces, todas estas causas que le dije aquí son gastrointestinales. También les puedo mencionar otras como la úlcera péptica, la pancreatitis aguda. Siempre es muy importante tomarla en consideración cuando te llega un paciente con un dolor abdominal agudo a un cuarto de urgencias. También puede ser un síndrome de intestino irritable, una hepatitis aguda, inclusive una discinesia biliar. Sin embargo, también hay que tomar en consideración patologías no gastrointestinales. Entonces, aquí entra lo que les mencioné al inicio. Un síndrome coronario agudo, un hematoma pericárdico, son patologías que pueden poner en peligro la vida del paciente. Estos serían los que ustedes tienen que descartar primero, pues. También pueden presentar, también pueden, dentro del diagnóstico diferencial, incluir lo que es una pilonefritis aguda, una neumonía localizada del lado derecho, una crisis dolorosa en los pacientes que sufren de anemia falciforme, un dolor de radiculopatía referido, y muchas otras cosas más. Sin embargo, estos por lo general son fácilmente descartables al hacer una buena historia clínica, al hacer un buen abordaje clínico y al hacer un uso adecuado de los estudios de laboratorio y de los estudios de imagen. Bien, ahora sí entrando en detalle, ahora acá hablando de lo que es el tratamiento médico, ya después viendo todo lo que es las manifestaciones clínicas, cómo hacemos el diagnóstico. Bueno, ¿cómo tratamos ahora al paciente? ¿Cómo vamos a manejarlo? Primero que nada, hay que individualizar a cada paciente, es lo primero que debemos hacer una correcta historia clínica, como dijo mi compañera, y llevar un orden. Entonces, el tratamiento médico va a depender de la gravedad de la afección y de si hay o no complicaciones en ese paciente. Ya vimos con los criterios de Tokio podemos hacer una escala o podemos colocarlo o clasificar a nuestro paciente en leve, moderado, severo. O sea, podemos estratificar lo que es la severidad. Entonces, de manera general, los pacientes no complicados a menudo pueden tratarse ambulatoriamente, pero hay que recordar que pueden finalmente, luego de tratarlos ambulatoriamente, se puede entonces hacer una tratamiento quirúrgico electivo. Entonces, los pacientes que vienen complicados, ya entonces sí pueden recurrir a un abordaje quirúrgico como tal, inmediato, también tratando todo lo que son los daños orgánicos, entre otros que vimos anteriormente.
En pacientes ya hemodinámicamente inestables, entonces también mencionan que puede ser apropiado un drenaje, una realización de una colecistostomía transhepática percutánea. Se hace un drenaje y entonces se manejan estos pacientes inestables. Ok, ahora la terapia inicial y el tratamiento con antibióticos, porque tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la terapia inicial los pasos iniciales? Bueno, primero que nada, reposo intestinal. Vamos a poner a ese paciente nada por boca, ya que como vimos, entendiendo la fisiopatología, podemos entender por qué esta razón. La alimentación causa que la colecitoquinina a nivel del duodeno se libere y ella, entonces, es una hormona que va y contrae la vesícula biliar. Obviamente, esto le va a dar más dolor al paciente porque en este caso hay una litiasis en el que es el conducto cístico y eso va a inflamar más, a ocasionar más edema. Entonces, por eso este paciente debe estar en reposo intestinal. Hay que hidratarlo, ese paciente hay que hacer una hidratación intravenosa porque el paciente viene con náusea, viene con vómito, entonces hay que darle una buena hidratación a ese paciente. También corregir las anomalías electrolíticas, analgesia, muy importante porque ese paciente viene con dolor, y los antibióticos intravenosos. En casos leves de colecistitis aguda, la terapia con un antibiótico de amplio espectro es adecuada. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde nos hablan de las recomendaciones que da la guía Stanford sobre la terapia inicial. Primero que nada, como venimos hablando, la antibiótico-terapia, es importante empezarla. Vamos a estratificarla. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con casos leves, está el manejo con piperacilina más tazobactam, o también se puede dar ampicilina más sulbactam. En casos graves, se puede manejar con imipenem más cilastatina, y una alternativa en estos pacientes casos graves, se utiliza una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. También para tratar lo que es el vómito, la náusea y los vómitos, utilizamos antieméticos y también, si está indicado, si es necesario, entonces succión nasogástrica. Hay que tener en cuenta también en los pacientes que vienen, que no son muy comunes, ¿no? Es como el 5 al 10% de la colecistitis aguda alitiásica. Hay que tener en cuenta que estos pacientes progresan más rápido hacia la gangrena y perforación. Son pocos, pero progresan más rápido. Entonces hay que reconocer e intervenir tempranamente en estos pacientes, que no se nos escape el diagnóstico, ¿no? También una atención médica de apoyo, una adecuada hidratación, como vimos, restaurar lo que es el volumen, el aspecto electrolítico, y una adecuada antibiótico-terapia. Y finalmente también estudios han mencionado que la estimulación diaria de la contracción de la vesícula biliar con la colecitoquinina intravenosa en pacientes que están recibiendo terapia eh, de nutrición parenteral total, a estos pacientes le previene o juega un papel más beneficioso esta terapia en estos pacientes, disminuyendo lo que es la formación del barro biliar. Ok, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento o conservación de una colecistitis aguda no complicada, que estaría dentro de los criterios de severidad de leve. Entonces, primero, ¿cuáles son los criterios para poder darle este manejo ambulatorio a un paciente con una colecistitis aguda? Primero, debe tener unos signos vitales estables. Como podemos ver, es importante tomarle la temperatura y ver que el paciente esté febril. Es importante que al momento de hacerle la ecografía al paciente, que es uno de los criterios diagnósticos de la colecistitis aguda, no haya evidencia de una obstrucción del conducto biliar. Es importante también que la analgesia dada al paciente sea adecuada y que el paciente pueda estar en su casa y que se pueda manejar correctamente con los medicamentos que se le estén dando, que vamos a hablarlos en la siguiente diapositiva. También es que los pacientes no tengan un alto riesgo quirúrgico, o sea, que no tengan una edad avanzada, no tengan problemas médicos subyacentes, no estén embarazadas o que estén en una condición inmunocomprometida. Y estos siguientes dos puntos son bastante parecidos, pero también es muy importante que si le vamos a dar un manejo ambulatorio al paciente, que este paciente sepamos que tiene la capacidad de poder transportarse a un centro médico de fácil acceso y de manera rápida para darle seguimiento en el caso de que se complique.
Ahora, los medicamentos que se le van a mandar son 3 pilares. Primero, la cobertura antibiótica, pero en este caso va a ser profiláctica, antieméticos, por 2 razones que vamos a hablar ahorita, y los analgésicos. Entonces, la cobertura antibiótica profiláctica debe ser con una quilonona. Aquí ponemos una levofloxacina, pero en la literatura también se habla de ciprofloxacina. Y esta debe ser junto con el metronidazol. ¿Por qué? Porque se deben cubrir las bacterias que se asocian comúnmente con la colecistitis. Entonces, como podemos ver aquí, las más comunes son la Escherichia coli, el Bacteroides fragilis, Klebsiella, Enterococos y Pseudomonas. Adicional a eso, se le va a dar antieméticos, como la prometacina o la proclorperacina. No solamente porque los pacientes van a tener vómitos y esto va a ser un síntoma muy incómodo para ellos, sino es también para prevenir el trastorno electrolítico y de líquidos, que puede ser una alcalosis metabólica debido a los vómitos incoercibles que puede tener el paciente. Y darle analgésicos, que esto debe depender de qué tanto dolor tiene el paciente, pero generalmente se le da la oxicodona con acetaminofén oral o hidrocodona con acetaminofén. Ahora vamos a hablar sobre el caso en que ya deje de ser una colecistitis aguda leve, o sea que la evolución clínica vaya más de las 72 horas, o en pacientes que tengan un riesgo quirúrgico muy alto. Estas medidas son algo parecidas a las que ya habló mi compañero anteriormente, pero igual son las que se deben tomar. Primero, como habló mi compañero, se debe suspender la vía oral de 24 a 48 horas. Se le debe poner una sonda nasogástrica y aspirar si tiene emesis persistente. Es muy importante que si le vamos a dar una suspensión de la vía oral, entonces hay que darle una hidratación importante paresteral hasta que ya pueda tolerar la vía oral. Igualmente hay que darle antibióticos, pero en este caso ya no es profiláctico, entonces se prefiere que esté en asociación con una cefalosporina de tercera generación y ya no es vía oral como sería anteriormente, sino que esta vez sí hay que colocarse la IV. Se utilizan los procinéticos y los antieméticos por la misma razón que se mencionó anteriormente, y los procinéticos se utiliza principalmente la indometacina, 25 miligramos, 3 veces al día por una semana, y esta puede revertir la inflamación de la vesícula y la difusión contráctil que habló mi compañero, así puede evitar el dolor e igualmente mejora el vaciado postprandial de la vesícula en pacientes que tienen la enfermedad litiásica. También se le dan analgésicos, se le deben hacer tomar laboratorios de conteo de glóbulos blancos y el BES, la eritrosedimentación, deben ser seriados para evaluar qué tanto inflamación tiene el paciente, si va mejorando o si va volviéndose más complicado. Y es muy importante la reevaluación clínica, que debe ser cada 4 horas. Se deben verificar los signos vitales. También se le debe hacer la palpación abdominal. Muy importante la temperatura, la frecuencia cardíaca y evaluar el estado general del paciente, mucho más si es un paciente con riesgo quirúrgico muy alto, por ejemplo, en pacientes que son adultos mayores, que rápidamente pueden tener una disminución del estado de alerta, por ejemplo. Bueno, continuando pues el caso que mencionó mi compañera, posterior a la reevaluación, pues cada 4 horas de los signos vitales y demás, el paciente a las 24 o 48 horas debe ser reevaluado y ver si está teniendo complicaciones o si la evolución clínica es buena. Si el paciente va evolucionando pues adecuadamente, se le pueden empezar los alimentos por vía oral, empezando primeramente con una dieta líquida e ir probando la tolerancia, poniéndole luego una dieta blanda hasta que pueda llegar a una dieta libre hipograso. Si el paciente después de esto evoluciona satisfactoriamente, entonces se le puede dar el alta y se procede pues con una colecistectomía electiva, preferiblemente a los 6 meses. Y antes de realizar esta colecistectomía, se le pide pues un USG previo de las vías biliares y también un perfil enzimático hepático que incluya bilirrubina, AST, ALT, GGT y fosfatasa alcalina. Por el contrario, si al reevaluar el paciente presenta complicaciones, vemos que la temperatura, la frecuencia cardíaca, los leucocitos o el estado general del paciente no es bueno, entonces se lleva a cirugía.
Ok, para continuar ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento quirúrgico, que como está establecido, el tratamiento definitivo para la colecistitis aguda es la colecistectomía, que es el procedimiento quirúrgico que consiste en remover la vesícula biliar, como todos lo sabemos. Este ha sido el procedimiento estándar por más de 100 años para tratar lo que son esas vesículas litiásicas y sintomáticas, ya sea por una cirugía abierta o laparoscópica, porque esto permite revisar el estado de la vesícula biliar y de esta forma ver si existe una perforación, un empiema, una gangrena, y de esta manera hacer la resección de la vesícula. Si existen colecciones o peritonitis difusa, pueden ser tratadas adecuadamente y se puede identificar otras patologías cuyo diagnóstico todavía no ha sido acertado. Es muy importante recordar que la terapia antibiótica expuesta anteriormente no sustituye a la colecistectomía en el tratamiento de la colecistitis aguda, pero es muy importante administrarlo de forma concomitante. Actualmente, las dos principales modalidades de abordaje son la colecistectomía laparoscópica y la colecistectomía abierta. Sin embargo, esta última ha quedado bastante en desuso por los beneficios que nos ofrece la colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, existen algunos casos específicos en los que está recomendado realizar la colecistectomía abierta, que hablaremos más adelante cuáles son esos casos. En cuanto a los aspectos relevantes del procedimiento, se prefiere una colecistectomía temprana en el transcurso de 2 a 3 días, una vez esté establecida la enfermedad, antes que una colecistectomía de intervalo o tardía practicada unas 6 a 10 semanas después del tratamiento. ¿Esto por qué? Porque realizar una colecistectomía temprana nos da una solución definitiva en una sola hospitalización. Es decir, que ya realizando la colecistectomía tendremos la certeza de que el paciente no va a padecer nuevamente una colecistitis, cosa que sí puede pasar si solamente les damos un tratamiento médico y no se les realiza el manejo quirúrgico. Un tiempo de recuperación más rápido. Si se realiza tempranamente la cirugía, vamos a evitar que se puedan desarrollar complicaciones y sin complicaciones, por ende, el paciente se recuperará más rápido y tendrá un retorno más temprano a sus labores cotidianas. Una colecistectomía laparoscópica nos brinda muchos beneficios, entre ellos hay algunos que son para el cirujano, otros son para el paciente, y podemos mencionar, por ejemplo, para el cirujano ofrece una mejor visibilidad quirúrgica, lo que le permite trabajar mejor y disminuir el riesgo de cometer algún error. Incluso hoy día se cuentan con algunas técnicas, como por ejemplo lo que es el uso del verde indocianina, que es un contraste que se utiliza para delimitar las vías biliares y por la aplicación de algunos filtros en lo que es la cámara laparoscópica se puede observar claramente por dónde pasan las vías biliares y esto permite realizar una cirugía de forma más segura, tanto para el paciente como para mejor trabajo del cirujano. Un menor tiempo de hospitalización debido a que las incisiones que se hacen para la colocación de los trócares es súper pequeña. Esto produce una recuperación rápida, menor dolor y un menor sangrado para el paciente. Entonces, ¿en cuáles casos está indicado realizar una colecistectomía abierta? Por ejemplo, una coagulopatía no tratada. Esta es una recomendación fuerte, ya que debido a la presencia de un sangrado inesperado, es más fácil abordarlo por esta vía. En la sospecha de un cáncer de vesícula biliar, antecedentes de cirugía abdominal superior extensa, esta también es una fuerte recomendación, ya que es un factor de riesgo relacionado a la conversión de una cirugía laparoscópica a una abierta. Por eso se recomienda mejor realizar una colecistectomía abierta. Embarazo al final del tercer trimestre. También es una recomendación fuerte, ya que como sabemos, un útero agrandado a expensas de un embarazo va a dificultar la colocación de los trócares y el manejo para realizar la cirugía de forma laparoscópica. Y también una peritonitis difusa con compromiso hemodinámico. Entonces, con esto, damos a entender que la colecistectomía laparoscópica temprana es la más eficaz e incluso más eficaz que hacerla tardía. Esto disminuye el riesgo de ser convertida en una cirugía abierta, el tiempo de antibiótico-terapia postoperatorio es más corta, la colocación de drenajes intraoperatorios es menos frecuente y es más rentable tanto para la gestión hospitalaria
y en cuanto a la percepción del paciente, hay una mayor satisfacción y menos días laborables perdidos. Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar de una manera didáctica y bastante visual va a ser lo que es una descripción resumida del procedimiento, acompañados de un video para que lo podamos entender de la manera más visual, que es lo que más ayuda en cirugía. Vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es la disección del triángulo hepatocístico. El primer paso para esto es ubicar lo que es el surco de Rubier. Vamos a ver que este va a tener forma de cicatriz, de hendidura o de surco, tal cual como lo vemos en la imagen de abajo para apreciarlo mejor. Y esto nos va a indicar el límite para iniciar la disección. Vamos a hacer la disección por encima de este surco. Y lo vamos a tomar de referencia para evitar cualquier lesión de la vía biliar, que es una de las complicaciones más serias de la colecistectomía. Vamos a ver entonces que el siguiente paso, como vemos en la imagen, es lo que es la visión crítica de seguridad. Tal cual como lo dice su nombre, eso nos permite operar de una manera segura al poder visualizar las estructuras más importantes. Vamos a ver que para cumplir con la visión crítica de seguridad tenemos tres criterios, lo que es la vista del triángulo hepatocístico limpio, o sea que como vimos en el paso anterior, ya lo debimos haber limpiado de todo este tejido fibroso o graso. Vamos a tener como segundo criterio, vamos a ver la placa cística, que la placa cística es básicamente el lecho hepático en el que está adherido la vesícula biliar. Es básicamente esa fosa donde yace o donde se ubica la vesícula biliar. Podemos ver en la siguiente imagen del tercer criterio, que es que solamente dos estructuras sean las que se visualicen que entran a la vesícula biliar. Estas son el conducto cístico, que en la imagen está en un color verde, y la arteria cística, que como recordamos, en la mayoría de los casos es rama de la arteria hepática derecha. Como siguiente paso, vamos a tener lo que es la disección y división tanto de la arteria cística y del conducto cístico. Para esto vamos a utilizar lo que son engrapadoras o hemologs, y se van a colocar dos grapas del lado proximal a las vías biliares y vamos a colocar una grapa del lado distal, o sea, más cercano a la vesícula biliar que se va a extirpar, dejando un espacio que nos permita cortar entre estos dos grupos de grapas. Se van a utilizar las tijeras laparoscópicas o Metzenbaum laparoscópicas para cortar la arteria, y no se debe tener cuidado de no desplazar las grapas proximales, que son las más importantes. Como siguiente paso, ya finalizando básicamente el procedimiento, es la separación de la vesícula biliar del lecho hepático. Para esto tenemos que hacer una disección retrógrada de la vesícula biliar del lecho hepático con el cauterio laparoscópico. Vemos que ahí vamos a dividir la vesícula biliar de la placa. Al terminar esto, es importante hacer la hemostasia necesaria para prevenir cualquier riesgo de sangrado. En caso de que haya sangrado, este se tiene que irrigar y cualquier componente de bilis, sangres o litos se debe retirar. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo que es el último paso, que es la extracción de la pieza quirúrgica. Como vimos anteriormente, esta se introdujo en una bolsa o un endovac dentro de la cavidad. Luego de que la vesícula entra en la bolsa, se extrae por el puerto de 10 milímetros, que usualmente está en el ombligo. En algunas ocasiones puede ser necesario hacer una extensión de la incisión de la piel porque hay un cálculo muy grande o la vesícula biliar está engrosada. Es importante que, como había mencionado, hay que verificar la hemostasia y hay que evaluar basado en ya sea si hay mucho sangrado o hay sospecha de fuga biliar, que evaluar si
el paciente va a necesitar o no un drenaje. Bien, a manera de resumen y de forma gráfica, presentamos pues este diagrama de flujo de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia de 2020 para el tratamiento de los pacientes con colecistitis aguda por cálculo. Vemos que posterior a que se hace el diagnóstico de la colecistitis aguda por cálculo, lo primero que hay que hacer es pues predecir el riesgo y también conocer pues si el paciente acepta la realización de la colecistectomía laparoscópica. Si el paciente es apto y acepta la cirugía, se debe hacer una estratificación de riesgo de cálculo en el conducto biliar común o colédoco. Esto pues en base a las enzimas hepáticas y también pues los resultados del ultrasonido biliar. Si el riesgo es bajo, menos del 10%, y el paciente se encuentra dentro de las 72 horas o al menos 7 días posteriores a la admisión o 10 días después de que comienzan los síntomas, el paciente es pues candidato para la colecistectomía laparoscópica temprana. Si en la evaluación preoperatoria el riesgo es moderado, es decir, del 10 al 50%, se recomienda hacer un ultrasonido endoscópico o una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Y si esta sale positiva, es decir, que se evidencia pues, la presencia de cálculos en el colédoco, entonces esto se le debe hacer una CEPRE preoperatoria. En caso de que el riesgo sea alto, más del 50%, se hace la CEPRE preoperatoria sin la necesidad pues, de realizar el ultrasonido o la colangiopancreatografía por resonancia magnética. También si se hace de manera intraoperatoria y el riesgo es moderado, 10-50%, entonces allí se puede hacer una colangiografía intraoperatoria o un ultrasonido laparoscópico. E igualmente, si es positivo, evidenciándose la presencia del cálculo, entonces se puede hacer una exploración del conducto biliar o una CEPRE postoperatoria. Si el riesgo es alto, más del 50%, se hace lo mismo, la exploración del conducto biliar o la CEPRE, pero sin la necesidad pues, de estos estudios. Igual, si cumplen pues, los criterios de que están dentro de las 72 horas o los 7 días posteriores a la admisión o los 10 días desde el comienzo de los síntomas, igual son pues, candidatos a la colecistectomía laparoscópica temprana, y en caso de que no, entonces se le puede dar de alta y entonces se recomienda la colecistectomía laparoscópica tardía. Seguidamente, pues si el paciente no es apto o no acepta la cirugía, se pueden dar antibióticos y observación por 48 horas. Si hubo éxito, es decir, que el paciente mejoró, se le puede dar de alta y se considera la colecistectomía laparoscópica tardía de acuerdo a las condiciones clínicas o las razones para no cirugía. En caso tal de que no haya éxito, el paciente está inestable, entonces se recomienda el drenaje de la vesícula biliar, ya sea por drenaje percutáneo transhepático o por drenaje endoscópico de la vesícula biliar. Si hay éxito, se le da de alta y se considera la colecistectomía laparoscópica tardía, y si no, entonces se considera la cirugía de rescate. Ok, como último punto vamos a revisar algunas de las complicaciones de la colecistitis y vamos a enfocarnos en aquellas que son las más frecuentes y en las causas de estas y sus factores de riesgo. La primera complicación que vamos a ver es la gangrena vesicular o como también la conocemos, la colecistitis gangrenosa. Debemos recordar primero que con gangrena nos referimos a la muerte del tejido como resultado de una falta de riego sanguíneo o a una infección grave. En la imagen que vemos en la diapositiva del lado izquierdo vemos la parte negra, esto es el tejido necrosado. Esta complicación es una forma severa de colecistitis y en ella a nivel histológico vamos a observar una inflamación transmural y necrosis isquémica en la pared de la vesícula. Como había mencionado anteriormente,
esta complicación se debe a una falta de riego sanguíneo. La incidencia de esta complicación llega al 22.7% de las colecistitis agudas, así que esto nos sugiere que es una complicación relativamente común. Entre los factores de riesgo que podemos mencionar tenemos la edad avanzada, el sexo masculino, el recuento elevado de blancos, que nos sugiere una infección, la taquicardia y la diabetes. Y también se ha encontrado, entre otros factores de riesgo, antecedentes de abuso de alcohol y el hematocrito anormal. Entre los signos que podemos destacar, el signo clínico que más podemos destacar en esta complicación es el signo clínico de Murphy, ya que se ha demostrado en algunos estudios que este se observa en el 100% de los pacientes que cursan con una colecistitis gangrenosa, mientras que en los pacientes de colecistitis aguda no complicada, esta se encuentra en el 63% de los casos. Como siguiente complicación, vamos a ver la perforación de la vesícula biliar. En la imagen podemos observar que está marcada con una flecha naranja. Esta tiene una incidencia del 2 al 11% y se asocia con un alto riesgo de morbilidad. Entre los factores predisponentes que tenemos son las infecciones, los tumores malignos, los traumatismos, los fármacos como por ejemplo los corticosteroides y enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y enfermedades cardíacas. Y también se ha demostrado que la inflamación avanzada de la vesícula biliar con colecistitis empiamatosa y gangrenosa es la principal causa de perforación en la mayoría de los casos en los que ocurre esta complicación. Y la última complicación que veremos es la colecistitis hemorrágica. Como podemos observar en la imagen, los puntos hemorrágicos están marcados con las flechas rojas y amarillas. Esta es una complicación infrecuente, tiene una incidencia del 3.5%. Es más probable que ocurra en pacientes que cursen con uremia. Debemos recordar que en estos pacientes el riesgo de sangrado es más elevado debido a que cursan con una disfunción plaquetaria. También en los pacientes que tienen alguna coagulopatía, los pacientes que tienen diabetes y en pacientes que reciben anticoagulación debido a que aumenta el riesgo de sangrado. En la colecistitis hemorrágica, el mecanismo es que se produce una inflamación transmural. Esto lleva a un infarto de la mucosa y posteriormente va a haber necrosis y lesión vascular, lo que va a llevar a hemorragia debido a que los vasos de la pared sangran. Y otras causas también de la hemorragia dentro de la luz de la vesícula pueden ser, por ejemplo, un traumatismo, una biopsia hepática o aneurismas que generalmente son de la arteria cística. Y ya para culminar, vamos a ver los puntos claves de esta presentación, las cosas que debemos llevar a casa y recordar. Debemos recordar que la causa más frecuente de colecistitis aguda es la litiasis biliar. Al obstruir persistentemente el conducto cístico se produce una inflamación y distensión de la vesícula biliar que se traduce en una clínica de dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas y vómitos. Es importante también recordar que para el diagnóstico de la colecistitis aguda tenemos los criterios de Tokio que nos van a ayudar a realizar ya sea un diagnóstico sospechoso con un signo de inflamación local más un signo de inflamación sistémica o un diagnóstico definitivo con un signo de inflamación local, un signo de inflamación sistémica y el hallazgo imagenológico que es el característico de la colecistitis aguda, el engrosamiento de la pared, el agrandamiento de la vesícula, los cálculos y el líquido perivesicular. Y también es importante tomar en consideración los posibles diagnósticos diferenciales que pueden desviarnos del verdadero. Debemos recordar, como siempre se ha recalcado, que es importante, muy importante realizar una buena historia clínica, un buen examen físico y ayudarnos del ultrasonido de hígado o de las vías biliares y la colangiopancreatografía por resonancia magnética para dar con el verdadero diagnóstico de la colecistitis aguda. También el tratamiento de la colecistitis aguda depende de la gravedad de la infección y de la presencia o ausencia de complicaciones. Utilizamos los criterios de Tokio para cuantificar el grado de severidad de la colecistitis y clasificarlo en leve, moderado, severo. Los casos no complicados a menudo pueden tratarse de forma ambulatoria, sin embargo debemos recordar que en estos pacientes también posteriormente se puede realizar una cirugía electiva y los casos complicados requieren un abordaje quirúrgico.
en la mayoría de los casos. Bueno, la colecistectomía es el mejor tratamiento y es el definitivo, ya que con el uso del tratamiento médico tarde o temprano habrá que usar el tratamiento quirúrgico. Y hoy día la colecistectomía laparoscópica es la más utilizada debido a las ventajas que ofrece tanto al cirujano como al paciente. Debemos recordar lo que mencionó nuestro compañero anteriormente. En una colecistectomía laparoscópica hay menos dolor, menos sangrado, menos tiempo de hospitalización y hay mejor visibilidad para el cirujano. Siguiente. Y aquí tenemos las referencias. Gracias. Bueno, los felicito a todos. Creo que ha estado bastante completo el tema. A pesar de que esta es una de las cosas más frecuentes que vemos, definitivamente es algo que no estudiamos tanto. Así que estuvo muy bien para estudiarlo en el día de hoy. Yo quisiera hacerles un par de preguntas y bien dirigidas. Por ejemplo, Adis. Adis que habló acerca de que en el diagnóstico diferencial está la anemia falciforme. ¿Cómo crees tú que puedes hacer el diagnóstico diferencial en un paciente con anemia falciforme? Bueno, o sea, las crisis dolorosas en un paciente con anemia falciforme, pues. Bueno, yo diría más que nada que sospecharlo con el antecedente personal patológico de que el paciente tenga anemia falciforme, pues. Claro, Eh, porque es- va a venir constantemente con crisis de exacto. dolor. Pero ojo, que es muy importante saber que los falsémicos son los que tienden a hacer piedras más tempranamente en la vida. Estos son los pacientes que son operados de vesícula en el Hospital del Niño, porque a 5, 6, 7 años están desarrollando cálculos. Es muy raro ver un paciente que no tenga anemia falciforme a una temprana edad con un cálculo en la vesícula. Ok. La otra cosa que me gustaría decirles a todos, o sea, colelitiasis es muy diferente de coledocolitiasis. Colelitiasis, la piedra está en la vesícula, pero uno de esos cálculos puede salirse al colédoco y entonces tenemos colecisto coledocolitiasis, o sea que hay piedras en los dos lados, ¿no? Entonces, creo que de allí viene el, el anograma que se usó del World Surgical Endoscopic Surgery, que fue al congreso al que fuimos en Cartagena recientemente, en donde ellos hacen énfasis en estar seguros de que ningún cálculo se ha salido de la vesícula. Porque, aunque les parezca mentira, esto es una de las cosas que más duele, pero va a darnos un signo. A ver, ¿qué signo creen ustedes que podría dar que el cálculo se salga de la vesícula? Cuando el cálculo, la Imperioso. pregunta es en general, ¿no? ¿Verdad? Alfredo, Cualquiera sí, puede dale. responder. No, pero te lo iba a preguntar a ti, así que qué bien que estás contestando tú. Ah, ok. Sí, bueno, entre los signos o síntomas que podemos ver cuando ya un cálculo entra a la vía biliar, o sea, el colédoco, principalmente o sea, los signos de obstrucción como son la ictericia, puede tener... Ya, eso, principalmente ya, ya, lo sí. dije. Se pone amarillo, el paciente se pone amarillo, ¿ok? Ahora, si el cálculo es lo suficientemente pequeño como para que pase, entonces podría producir una pancreatitis biliar. Y esos son los pacientes que sí tienen bastante vómito y esos son los pacientes que podrían requerir una sonda nasogástrica. No quiero que se lleven en la cabeza que una sonda nasogástrica es necesaria para el tratamiento de una colecistitis aguda, porque la sonda nasogástrica tiene muchas complicaciones, necrosis de la nariz, sinusitis, otras cosas que pueden agravar el cuadro clínico, así que entonces evitar la sonda nasogástrica dentro de lo posible. Entonces, Ángela, tú hablaste de la necrosis vesicular. ¿Tú sabes por qué se ve en los pacientes diabéticos?
Los pacientes diabéticos cursan con disfunciones vasculares. Es uno de los principales factores de riesgo para alteraciones vasculares. Ok, acuérdate que el diabético es un paciente al que nosotros le vamos a enseñar a que cada vez que se va a poner un zapato, revise que en el zapato no haya una piedra. O sea, al diabético se le dice, usted saca su zapato y lo sacude y se asegura que no hay nada allá adentro. ¿Por qué? Porque el diabético sufre de lo que nosotros llamamos neuropatía periférica. O sea, él tiene los nervios dañados y no siente lo que tiene rozándole o molestándole el dedo del pie. Entonces, cuando se quita el zapato en la noche y la esposa se acerca y siente el mal olor, entonces revisan y le encuentran una úlcera de este pelo y entonces ya es tarde, porque precisamente por las alteraciones vasculares, esa úlcera va a demorar en cerrar. Así como tienen neuropatía periférica, tienen neuropatía visceral. Entonces, el diabético puede estar 2 o 3 días con una colecistitis sin presentar dolor. Entonces, cuando al diabético le duele, ustedes tienen que correr a operar. ¿Ok? Muchas veces algunos de los médicos que vienen del interior nos dicen que a estos pacientes ellos inmediatamente les hacen una colecistectomía abierta porque saben que va a ser una cirugía mucho más difícil. Y es verdad, en su mayoría están gangrenados, hay más infección, entonces ellos temen el riesgo de la complicación que podría ser el absceso. El absceso es la complicación más frecuentemente vista después de una colecistectomía, porque queda una piedrita o se derrama bilis o si había un piocolecisto se derramó algo de pus y no se lavó y puede haber esa complicación. Entonces, ojo, la resonancia magnética es carísima, así que no la hacemos salvo que sea extremadamente necesario. Por otro lado, no tenemos resonadores en el país salvo a nivel de la privada. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, Carlos, cuando tú me hablas de colecistitis aguda alitiásica, ¿en qué pacientes lo ves tú más frecuentemente? Sí, en pacientes que, o sea, tienen más complicaciones, enfermedades sistémicas, pues, eh, autoinmunes, enfermedades, o sea, más crónicas, pues, como tal. La colecistitis aguda alitiásica es típica del paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, entubado, ¿ok? Recibiendo nutrición parenteral. Y de repente comienza a tener fiebre y le aumenta la cuenta de blancos. Entonces, el intensivista sospecha la posibilidad de una sinusitis y corre a revisar senos paranasales o de una colecistitis. Y entonces revisa en abdomen. Entonces, si hay una colecistitis, ese paciente debe operarse porque no va a mejorar con tratamiento médico, porque ya ese paciente está en una situación tal que corre peligro su vida por una infección extra en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está ahí porque tiene un problema pulmonar, que tenga ahora una sobreinfección en el abdomen es algo difícil. Ana, cuando me hablaste del dolor, utilizaste la oxicodona, la codeína. Esto es típico de los americanos y es por eso que ellos tienen tantos pacientes con que desarrollan pues adicción a los medicamentos, porque se les prescribe muy frecuentemente la codeína. Nosotros aquí en Panamá no la usamos. Yo creo que la dejamos para pacientes con tos o pacientes, una tos de esa que no se les quita y entonces hay que quitársela de alguna manera, o pacientes con cáncer. Pero aquí la codeína no se utiliza como se utiliza en los Estados Unidos. Nosotros aquí preferimos utilizar la buscapina, sobre todo si podría ser buscapina compuesta si el paciente no es alérgico a nada, porque la buscapina le relaja el músculo liso
y al relajarse el músculo liso, el cálculo puede hacer que se salga de donde está enclavado en el cístico y entonces se alivie el dolor. ¿Ok? Entonces, esas cuestiones son importantes. Déjenme ver, a ver qué otra cosita aquí apunté. Bueno, sí, la colecistectomía laparoscópica es el gold standard para hacer todo este tipo de tratamiento y si por A o por B no se puede, pues ni modo. Entonces, intentar otra cosa. Creo que ya algo me acordé de Alejandra y Adriana, pero no lo anoté a tiempo, así que entonces ya no había encontrado la pluma y tenía como 5 delante mía. Pero todo estuvo muy bien.